Esto es El Popular en Radio, un espacio de comunicación para profundizar en la información que semana a semana construye la alternativa popular. Todos los viernes, de 10 a 11 por Radio Fénix, porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días a todos y todas. Acá los saluda Paola Beltrán. Comenzamos un nuevo programa del Popular en Radio. Muy buenos días, Paola. Aquí habla Victoria Alfaro y un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, gente, hoy tenemos un día con mucha niebla, pero ayer hubo un despeje de niebla, de alguna manera, ¿no? Queremos destacar que en el día de ayer se realizó el acto de reconocimiento por parte del Estado de la violación de los derechos humanos por parte del terrorismo de Estado, un acto histórico y polémico, Victoria. Exactamente, allí hubieron claras ausencias, una bastante esperable del senador Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto, que además salió diciendo que era un acto bochornoso, lo cual llama poderosamente la atención que lo diga un senador de la República. Y lo otro, lo que sí no debía haber sido esperable ni debía haber pasado, es la ausencia del ni más ni menos que del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien es además el jefe de las Fuerzas Armadas y debería haber estado presente en el acto ayer. Todo lo contrario a lo que hizo en su momento José Mujica en el 2013, si no me equivoco. Y bueno, ayer no estaba el presidente, incluso Beatriz Argimón dijo allí de que él no tenía intenciones de aparecer. Sin embargo, el presidente sí anda por Estados Unidos recibiendo premios. Sí. Así que, bueno, tenemos varios artículos interesantes en el Popular de hoy sobre el recibimiento del premio de los empresarios estadounidenses con Rockefeller a la cabeza. Sí, que vale la pena leerlo porque ahí uno termina de entender por dónde va esa medalla preciosa que le dieron a nuestro querido presidente. Si te parece, Victoria, vamos a la lectura de la editorial. Llegó el olvido, todo llevó. Editorial. Hacia el tercer Congreso del Pueblo, el PIC-CNT convocó y la Intersocial hizo suya esta convocatoria. Al tercer Congreso del Pueblo bajo la consigna Construyendo el Uruguay del Futuro. Esta instancia tiene una larga tradición histórica en nuestro país. De hecho, hace 58 años del primero. Los dos anteriores constituyeron aportes de enorme relevancia al desarrollo de la lucha por la transformación de la sociedad y este tiene toda la potencialidad para también serlo. Es una iniciativa necesaria la de construir un programa, desde el campo popular, de transformaciones profundas que identifique los centros de estas. Una instancia de síntesis de las luchas que eleve las demandas y reivindicaciones de los distintos sectores populares a un nuevo nivel, el programático. En el Uruguay hay dos proyectos de país en disputa y hay dos bloques históricos, políticos y sociales que los expresan, los respaldan y luchan, cada cual con sus herramientas, por materializarlos en la realidad. Esos proyectos de país se expresan de múltiples maneras y también en múltiples planos. El programático es fundamental. ¿Por qué? Porque es en el programa que se concretan las distintas perspectivas históricas, los intereses de clase, es donde se sintetizan las demandas y las propuestas con una mirada larga, una perspectiva estratégica. El Congreso del Pueblo ha sido una herramienta que, a lo largo de la historia, en distintas circunstancias, las y los trabajadores y amplios sectores del movimiento popular, e incluso más allá de este, han utilizado para hacer pesar su perspectiva de manera independiente en la realidad nacional. El primer Congreso del Pueblo fue un hecho de enorme relevancia histórica para nuestro país. Fue un proceso de debate, de construcción organizativa y programática que llevó varios años. La instancia de síntesis se realizó entre el 12 y el 15 de agosto de 1965. Participaron de la misma más de 1.300 delegados y delegadas y 707 organizaciones sociales abarcando un amplísimo espectro. Haciendo una pincelada gruesa, obligados por el espacio, se puede decir que los ejes del programa aprobado en esa instancia fueron la reforma agraria e industrial, la nacionalización del comercio exterior y de los monopolios, la reforma tributaria, crediticia y bancaria y el rechazo al FMI.
Pero como un programa no es solamente un documento escrito con propuestas serias y fundamentadas, que lo es, sino también, y a la vez, la construcción de la fuerza organizada que luche por él y por su concreción en la realidad. El principal aporte programático del primer Congreso del Pueblo fue sin duda el planteo de la construcción de la unidad del movimiento popular. De hecho, fue un antecedente principalísimo de la concreción, un año después, de la unidad de las y los trabajadores en una central única, la CNT. Para ser más precisos, fue un salto en calidad en el proceso de esa construcción. Tanto es así que la construcción programática para el movimiento popular es parte del proceso de lucha y de la organización que lo lleva adelante. Que el primer Congreso del Pueblo estuvo antecedido por el paro general más grande realizado hasta ese momento, en abril de 1965. Y el Congreso, además del programa, aprobó un plan de lucha para pelear por él. La unidad se construyó simultáneamente en la lucha y en la síntesis superior de esta, una expresión programática. También implicó un fuerte compromiso de la clase trabajadora y los sectores populares con la democracia, la libertad y su defensa, en un momento en que las clases dominantes en el gobierno profundizaban el deterioro de las instituciones y la degradación de la democracia. El segundo Congreso del Pueblo se realizó el 5 y 6 de septiembre del 2008. También tuvo aportes programáticos importantes, planteos muy profundos en torno a la educación, salud, vivienda, negociación colectiva, seguridad social, integración regional, cambio de la matriz productiva, distribución de la riqueza. En un escenario completamente distinto, luego de la dictadura de 15 años de neoliberalismo y en el marco del primer gobierno nacional de la izquierda con el Frente Amplio de la historia de nuestro país. El segundo Congreso del Pueblo fue una respuesta del movimiento popular a los intentos restauradores de las clases dominantes y también la reivindicación práctica de la independencia del movimiento sindical y el movimiento popular, colocando su propia perspectiva de más largo aliento y proponiéndose incidir desde allí en la realidad nacional. Este tercer Congreso del Pueblo, que ya comenzó, ya está funcionando su comisión organizadora, ya se instalaron comisiones temáticas, ya se están realizando actividades de debate en los sindicatos, en los barrios y en la cooperativa de vivienda. Ya hay reuniones con un amplio abanico de organizaciones sociales. Tiene prevista, en principio, realizar una primera instancia de síntesis en agosto o septiembre. La fecha definitiva, como sabiamente se ha decidido, dependerá del ritmo de la construcción organizativa y de la discusión, respetando los distintos ritmos de quienes participan de este proceso, sus grados de organización, de inserción territorial y su capacidad de propuesta. Nadie debe, más allá de sus propios participantes, de sus constructores y constructoras, ponerle objetivos a priori, definirle ejes. Eso será necesariamente fruto del debate y del proceso de lucha en marcha. Lo que sí es claro es que el programa que resulte del Congreso del Pueblo debe constituir una perspectiva estratégica, orientar la lucha y el quehacer popular en las próximas décadas. No se trata de una plataforma reivindicativa, aunque por supuesto que surge de las reivindicaciones populares, es una síntesis superior, dibuja el Uruguay a construir en las próximas décadas, desde una perspectiva popular. Los aportes del movimiento popular a la transformación del Uruguay han sido múltiples y de enorme relevancia, aunque la historia oficial los ningunee. Los consejos de salario surgieron de un conflicto en la industria de la construcción en la década del 30 del siglo pasado. Allí se conquistó por primera vez la negociación tripartita, luego refrendada en ley para todas y todos los trabajadores, aunque las trabajadoras domésticas y los trabajadores rurales debieron esperar décadas más. El Sistema Nacional Integrado de Salud es una propuesta programática histórica de los trabajadores de la salud. Todo el mundo cooperativo, en particular el de vivienda, tan relevante en nuestro país, surgió de los sindicatos y del movimiento popular, el cogobierno en la educación. El movimiento popular ha demostrado a lo largo de la historia su enorme capacidad de propuesta, su capacidad para tener una mirada estratégica y su compromiso para luchar por lo que propone, es decir, para hacerlo fuerza material transformadora en la realidad. Hoy se pueden citar 3 ejemplos, hay muchos más, sobre la capacidad del movimiento sindical y popular por colocar propuestas que proyectan el debate a una perspectiva histórica. La propuesta de reducir la jornada laboral es lo más serio que se ha planteado para discutir el futuro del trabajo. El impacto de la revolución tecnológica, desde una perspectiva de desarrollo con justicia social. Las clases dominantes no proponen nada, solo mantener sus privilegios y que crezcan sus ganancias. En realidad, implica un planteo central para construir un futuro más justo y está inspirada en una concepción filosófica completamente opuesta a la que en la reforma jubilatoria aprobada aumentó el tiempo de trabajo y los aportes de los trabajadores.
la propuesta de discutir una reforma de la seguridad social integral que implique garantizar derechos a las personas desde que nacen hasta que mueren, financiada con aportes mayores de quienes más tienen y que erradique el lucro es otro ejemplo. La denuncia de que la crisis del agua potable, provocada por la imprevisión y los recortes presupuestales del gobierno en OCE, es una manifestación de un fenómeno productivo y social más profundo, cuya solución implica cuestionar el agronegocio, la explotación de la tierra y del agua, tal cual ahora se realizan, es otro. El proceso ya arrancó. El tercer Congreso del Pueblo puede ser un salto en calidad en la construcción de una propuesta programática y del tamaño de pueblo organizado para pelear por ella. Puede ser un salto en calidad en el fortalecimiento del bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios, en la disputa de la hegemonía con las clases dominantes. Esa potencialidad, para que se materialice, hay que militarla. Muy bien. Se viene con todo el Congreso del Pueblo. Nosotros acá en El Popular estamos trabajando el tema del Congreso del Pueblo. Hoy justamente vamos a tener una entrevista con la dirigente de MISU, Mujeres y Salud, Lilian Abrasinska, que vamos a estar conversando sobre el documento que presentó MISU, como hicimos en el programa anterior con el compañero González de Fugman. Y está interesante porque ahí empezamos a ver un poco más las ideas fuerza que hay detrás, esta cuestión programática que plantea justamente la editorial. Profundamente. Bueno, si te parece, Victoria, y le parece a Fede, nuestro operador, que ya le damos un saludo a Federico Lima, vamos con la columna del secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. Queridos compañeros y compañeras, aquí nuevamente desde la columna del Popular. Hace pocas horas ha ocurrido un hecho que, no por escaparse de lo habitual, de lo cotidiano, deja de ser una cosa sumamente interesante y que merece nuestro reconocimiento. El reconocimiento de todos los compatriotas, que ha sido el esfuerzo, el sacrificio coronado con un campeón mundial, con un campeonato mundial de la sub-20, los juveniles seleccionados uruguayos allí en la vecina orilla. Es que el deporte para nosotros no nos es esquivo. Cuando uno habla de mejorar la calidad de vida, de cambiar las características de nuestra sociedad, cuando habla de procrear, de los recursos, cuando habla de la apuesta para que se desarrollen y afloren en la cultura, en la literatura, en la educación, en la academia, en todos los órdenes de la vida, es también en el deporte para nosotros una parte importante. Esa cultura del físico, cultura del deporte, de la sana competencia, que sin lugar a dudas lo fueron colocando los gurises y entusiasmando el conjunto de los uruguayos, que en medio de tantas luchas, en medio de tantas peleas, en medio de tantas cosas negativas que a veces ocurren en los noticieros y en la sociedad, aparecen estos gurises atrevidos allí, sin importar quién era el rival, y muchas veces con las limitaciones propias que el Uruguay tiene, con las que nos hemos acostumbrado, aparecen haciendo lo que hicieron este domingo. En buena hora a los gurises, en buena hora a la sub-20, en buena hora a la selección de Uruguaya de fútbol, que no ha dado ni más ni menos que la Copa del Mundo en esta área, en este deporte. Una cosa que todos la codician, pero poco la tienen, y una cosa que increíblemente los uruguayos ya comenzamos a acostumbrarnos. Así que vale la pena reconocer ese esfuerzo. Para nosotros también es muy importante el desarrollo de todas las áreas en las cuales trabajamos y aspiramos nuestra sociedad. Ojalá que en el futuro, además, algunos cambios políticos con signos y con condiciones distintas, con concepciones distintas, podemos darle más aporte, más contribución, para que la competencia sana, leal, el desarrollo físico y de la cultura de los compatriotas sea una cuestión cotidiana. A eso también hay que apostar. En el medio de todo esto que ha ocurrido, también continúa la lucha, las movilizaciones obreras, las demandas de las trabajadoras y de los trabajadores, y es por eso que la mesa representativa del PCNT anunció hace muy pocas horas de que se declaraba en estado de alerta, precisamente porque hay varias de las preocupaciones de toda la clase obrera y trabajadora de nuestro país que se mantienen en pie de vilo, y la propia prueba está en que el sindicato de la construcción, el SUNCA, está movilizado y organizando un paro a nivel nacional porque no ha tenido todavía respuesta a los planteos concretos de las demandas y las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Si habrá tela para cortar, si habrá cosas para hacer y para luchar en conjunto, sin disociarlas, sin separarlas, sino que van juntos. Un gran abrazo, compañeros y compañeras.
Sindicales. Ante la agudización del conflicto en la industria láctea, compartimos la siguiente entrevista al dirigente Enrique Méndez de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. Estamos con Enrique Méndez, dirigente de FITIL, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, y queríamos consultarte sobre el conflicto que está sucediendo en Calcar y qué se desató, por qué pasó esto y cuáles son las próximas medidas a tomar. Bueno, ahí primero tenemos que ir unos pasos atrás. Desde 2018 los trabajadores y las trabajadoras vienen pagando los platos rotos de las malas gestiones empresariales. Acá nosotros lo hemos dicho de forma constante. Las empresas en su derecho que reivindican de forma constante de organizar y dirigir y de definir qué hacen con sus fondos, tomaron definiciones concretas de apostar en muchas empresas en Uruguay, entre ellas Calcar, Claldi y Pili fueron 3 de ellas, de apostar principalmente al mercado externo en un determinado momento donde los precios internacionales eran muy seductores y descuidaron también así el mercado interno. Tomaron deuda, se endeudaron y vienen con un proceso de endeudamiento muy importante. En ese marco, al descuidar el mercado interno, el caballito de batalla que resuelve las cuestiones en el marco del mercado interno en el marco de las crisis de los precios internacionales, es el mercado interno, no cabe duda. Y así hay que decirlo, en determinados momentos complejos en el marco de la industria láctea, el mercado interno ha llegado a significar, a pesar de ser el 30% de la producción nacional, lo que se destina al mercado interno, llegó a ser el 52% de los ingresos, por ejemplo, en determinado momento, cuando los precios internacionales se encuentran en crisis. Entonces, en esa realidad, los platos rotos lo han terminado para los trabajadores, porque de 2018 para acá, descuelgues de consejos de salario, seguros de paro, traslados de plantas de Carmelo a Tararira, desconvocatorias de jornales, reducción de salario, reducción de ingresos para los trabajadores, desconvocatoria que significa mucho más ingreso menos. E incluso hasta cierre parcial de planta de Carmelo, que es el que tenemos hoy. Y en ese marco hay que recordar también que el 29 de diciembre el Poder Ejecutivo presentó entre Gallo y Medialuce y a las corridas un fondo de reconversión para la industria láctea que decía ser desde el Poder Ejecutivo había que votarse de carácter grave y urgente porque si no en enero se cerraba Calcar y Claldi. Ese era lo que expresaban algunos actores en el propio Parlamento. Y lo que nosotros dijimos al ver eso es que se estaba presentando un fondo para reconvertir, y reconvertir significa reestructura en las empresas, también, que ofrece dinero a cambio de esa reestructura, a cambio de esas reformas, y que a la misma vez dice que de ese dinero solo se devuelve el 50%. Pero que en ningún momento, en el proyecto que presentaba el gobierno, decía qué cuidado se iba a tener sobre los puestos de trabajo. Y bueno, así muchos actores del Parlamento, desde la izquierda, se comunicaron con nosotros, es una realidad. Compañeros que salieron del seno del marco del movimiento sindical, expresamente, preguntando, bueno, hay que decir, y nosotros les explicamos, en ningún momento el Poder Ejecutivo nos había consultado a nosotros qué pensábamos de ese proyecto, ni siquiera se lo habían planteado los productores a ese momento. Luego sí, el ministro de Trabajo y el ministro de Ganadería pidieron una reunión con nosotros para expresarnos, en la cual nos expresaron las generalidades de este proyecto. Hay que decirlo así, eso se votó, se logró que ingresara un párrafo que decía que había que tener particular cuidado con los puestos de trabajo por exigencias de la oposición en el Parlamento y del movimiento sindical. Pero sabemos todos bien claro que los cuidados con los puestos de trabajo existen y estarán si es que la organización sindical se encuentra en el lugar de trabajo. Esa es la realidad. Y en ese marco logramos en enero, en un acuerdo que hubo por dificultades que tenía Calcar, que hubo un cierre parcial y se comprometía a abrir en mayo la planta de Carmelo, un acuerdo donde, para que Calcar, en el momento de presentarse el fondo de reconversión, presentara el proyecto hacia el fondo de reconversión de la industria láctea, primero a la negociación colectiva y a los trabajadores, para negociarlo, y luego sí al fondo. Bueno,
primero que decir que Calcar incumplió, no reabrió la planta de Carmelo en mayo. Segundo, que se comprometió a presentar esto en marzo y estamos en junio recién recibiendo este proyecto. Seguimos denunciando las muy malas gestiones y administración de parte de la empresa. Pero lamentablemente lo que tenemos que decir es que lo que presenta la empresa termina siendo un proyecto que sigue ajustando sobre la masa salarial, sobre las trabajadoras y los trabajadores, y no apunta a un proyecto concreto de líneas productivas de largo plazo que pueda tener otro tipo de viabilidad más profunda. Y lo que tiró sobre la mesa fueron 90 despidos, cierre total de la planta de Carmelo, rebajas salariales de mantenimiento del 40%, rebajas salariales del padrón de producción de un 25% y recategorización a la baja. Eso fue el planteo inadmisible que hace la empresa Calcar. El día de hoy nosotros tuvimos una instancia en el Ministerio con Calcar por este mismo tema, donde nosotros dijimos que bajo ningún concepto íbamos a estar aceptando este proceso. Y que nosotros podemos sí tener un espacio de negociación en el marco del proyecto que se vaya a enviar al Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, donde Calcar menciona que tiene la necesidad de enviarlo al 30 de junio. Pero que para nosotros es fundamental y central que tenga la reapertura productiva de Carmelo, en alguna de las formas, que quite de arriba las cuestiones vinculadas a los despidos. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a aceptar ese escenario, y que a la misma vez piense en perspectiva de largo plazo, no en reducciones salariales, sino básicamente en perspectivas también de capacidad de producción, de venta, etcétera, políticas que vayan en esa línea. Y en este caso, hay que decirlo, iniciamos una discusión en 2018 donde el peso de la masa salarial en la estructura de la empresa era de un 25%, y hoy estamos en un peso de la masa salarial del 13%. Ya el impacto que han recibido las trabajadoras y los trabajadores ha sido brutal. Parece que fueran cooperativistas, pero no lo son. Tendrían que estar en la propia dirección. Nosotros venimos diciendo, si llegamos a un acuerdo en el marco de esta discusión, va a tener que existir representación de los trabajadores en el directorio de Calcar, por lo menos como contralor de lo que se está llevando adelante. Porque tuvimos que ver cómo se endeudaban y vimos cómo una quesería quedó tirada en el medio del campo, cómo se endeudaban y dos calderas quedaron tiradas en el medio del campo. Tuvimos que ver cómo se endeudaban y las torres de leche en polvo que iban a hacer quedó el esqueleto armado y nada más. Entonces, en ese proceso nosotros dijimos que estamos abiertos a poder tener un proceso de negociación que va a iniciar el próximo 20, que el primer sede va a ser en el local del PIT-CNT, donde nos vamos a reunir. ¿Para qué? Para empezar a analizar si existen posibilidades de llegar a acuerdo en un proceso negociado. Porque no va a ser lo mismo que la empresa lo defina de forma unilateral y lo envíe sin acuerdo, o a que se pueda buscar acuerdos que vayan más allá de lo que significa este planteo que dice la empresa que pretende que sea con impacto sobre las trabajadoras y los trabajadores. Nosotros decimos no a los despidos, sí a la reapertura. No puede ser que se cierre la planta de Carmelo en términos productivos, y poder profundizar en torno a cuáles son las medidas necesarias. Creemos que se puede, sabemos que venimos de un planteo similar a fines de año con la empresa Claldi, que nos había planteado 40 despidos, rebaja salarial del 46%, pudimos ir a un proceso. Esto, lo que presenta la empresa Calcar es una foto, por ejemplo, porque habla de eso en términos generales. Nosotros decimos acá hay que ir a un proyecto que vaya 2 o 3 años para adelante. Y bueno, en ese escenario es que estamos. El plenario de nuestra Federación de Trabajadores de la Industria Láctea se encuentra en sesión permanente, en alerta. ¿Por qué? Porque no vamos a aceptar que ninguno de estos procesos se coloquen por delante. Vamos a defender los puestos de trabajo, vamos a defender las condiciones y los derechos de nuestros compañeros y compañeras, y sin duda también de cara a un proceso de construcción que vamos ahora de un foro lácteo que se va a desarrollar el próximo 23 en San José, que lo venimos impulsando desde los trabajadores, donde también va a tener que tener en discusión todo este tipo de cuestiones, ¿no? Muchas gracias, Enrique Méndez Fití, para el Popular en Radio entonces. A ti, muchas gracias.
Bueno, Paola, seguimos aquí en el Popular en Radio y ahora vamos con un repaso muy rapidito sobre los titulares del Semanario Popular que salió el día de hoy, con una tapa dedicada, como lo dice su editorial, al Congreso del Pueblo. Después tenemos una nota de economía que está muy buena, que hace un análisis de los salarios sumergidos, que aumentó. Sí, salió un informe de Cuesta Duarte, está tremenda la cosa. Esa, sí, cada vez más, ¿no? Salarios menores a 25.000 pesos, a 20.000 pesos y como siempre, las que más se joden son las mujeres y más jóvenes, sector servicio doméstico y comercio y trabajadores rurales. Seguimos, hay una nota muy interesante acá de Álvaro Guibú, compañero de Paysandú, periodista deportivo, quien hace un análisis del Campeonato del Mundo de la Sub-20, el cual recomiendo mucho para leerlo. Mira qué lindo. Sí, está muy bueno. Después tenemos el próximo jueves se realiza el paro del SUNCA, de los sindicatos de la construcción, sobre los consejos de salario que no ha tenido ningún avance y el Poder Ejecutivo no ha presentado tampoco las pautas salariales, por lo tanto está todo trancado allí y hace más de un mes que se están reuniendo y no ha habido nada, más allá de conseguir la ultractividad que ya habían al principio. Tenemos aquí también una nota tuya, Paola, que está muy buena. Melo, entre la diversidad y la exclusión, que es una entrevista a las compañeras de la diversidad en Cerro Largo, que bastante trabajo tienen. Luciana y Nazarena, les mandamos un abrazo grande desde aquí. Un abrazo grandote desde aquí hacia las compañeras. Después hay una entrevista muy larga a Enrique Méndez donde él explica los puntos del Congreso del Pueblo, qué se está haciendo y lo que implica también, ¿no? Todo que no es tan sencillo a veces de entender. Enrique Méndez, que es el secretario de organización del PIT-CNT, además de ser dirigente de las y el PIT-CNT es una de las locomotoras del Congreso del Pueblo. Exactamente. También tenemos una movilización que se realizó en Colonia, donde los estudiantes reclamaban por el liceo y allí también la solidaridad docente obligó incluso a Robert Silva, que andaba por allí, a reunirse con ellos. Nos decía Mandasen en la izquierda late el corazón que fue para allá a decir, ay, qué lindo todo, y se encontró con un conflicto, pero para afuera salió a decir que qué lindo Colonia, qué precioso, y en realidad estaban de punta los estudiantes porque se les está cayendo arriba el liceo literalmente. Exactamente, y no es solo en Colonia, pasan varios departamentos porque no ha habido mantenimiento, como todo en este gobierno. Exacto. Y tenemos la nota que hablábamos hoy, se titula, muy lindo el título, Mimo Yankees para la calle Pope. Ay, qué lindo. Fue premiado por el ultraconservador American Society y recibido por el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, y parece que nada fue casual, según describe en la nota el compañero Fabricio Mato. Nada fue casual, todo fue fríamente programado para recibir a Luis Lacalle Pou, quien fue premiado por los empresarios estadounidenses. Unos memes vi a la foto de Lacalle con Biden que son memorables, búsquenlos en las redes. Fantásticos. Son muy buenos. Fantásticos. Sí. Entonces es bueno, el análisis, son 2 páginas que realmente se las recomiendo porque está muy a fondo el análisis de su viaje y por qué lo premiaron, ¿no? Exactamente. ¿No? Y después tenemos aquí otra nota de Liberarse de la UJC sobre caminos, recompensas y legados, que habla del tema de la juventud. Otra que habla sobre el Che en Uruguay, 95 años del nacimiento de Ernesto Guevara. Exacto, el miércoles fue. Exacto, y hace un recordatorio de la visita del Che Guevara a Uruguay. Y está ahí la tapa del viejo diario El Popular, que ahora en un ratito vamos a hacer un comentario, sobre su visita a nuestro país. Y la contratapa, como siempre, interesante de Gonzalo Pereira sobre campeones con y sin caravana, hablando exactamente del Campeonato Mundial de la Sub-20. Hacemos el comentario y nos vamos a la pausa sobre el archivo del Popular, que creo que es eso que le ibas a comentar. Sí, Victoria. Sí. El próximo sábado 24 de junio a las 12 horas, Fotogalería Parque Capurro, están todos invitados. Van a inaugurar la nueva exposición sobre las fotos del Diario Popular y el premio de la UNESCO. No se la pierda. Bueno, vamos a la pausa y seguimos con El Popular en Radio. טרף הוא עוד בית של יונה המנסה לשרוד תחת שלטון העית בוא נעשה משהו אופטימי יותר הרי כל יום אני מתעורר רואה איזה 1000 שוטר אולי הם באו לעצור סוחר הוא פה או לא הם באו להרוס את הבית שלה שכן שלו מה קורה פה בוא הצנעה סובבת את הגטו למה קשה לו ומי יענה לו לעם ואיפה שאלך תירוצים מקבלים את פניי עברתי על החוק לא החוק עבר עליי די רבותיי כאן נולדתי כאן נולדו גם סבותיי לא קלטותי משורשיים תבין גם מי יש לי אמונה במשטר Internacionales. En el día de ayer, jueves 15 de junio, se produjo una nueva incursión militar de Israel en la ciudad palestina de Nablus, ciudad al norte de Cisjordania, que dejó al menos un muerto y 2 heridos. El joven palestino, Khalil, de 20 años, falleció a causa de un tiro en la cabeza y al menos 170 personas fueron atendidas por asfixia debido a los gases lacrimógenos lanzados por los soldados israelíes.
El incidente tuvo lugar cuando los militares israelíes rodearon el barrio de Rafidashia, el Nablus, para demoler la casa del palestino Usama Tawil, quien fue arrestado el 13 de febrero y acusado de matar a un soldado israelí en la ciudad. Medios palestinos han reseñado que en lo que va del 2023, el ejército israelí ha asesinado al menos a 161 palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza, incluidos 26 niños y niñas. Para ahondar y comprender este conflicto, compartimos con ustedes el informe de Telesur con motivo del encuentro global en apoyo a la resistencia palestina que se realizó en el mes de mayo en Beirut. A más de 7 décadas del inicio del desplazamiento forzado del pueblo palestino, participantes al encuentro global para apoyar la opción de la resistencia en Líbano expresaron que la causa de liberación de esa tierra exige del apoyo de todos. Desde Beirut, nuestros corresponsales nos amplían este panorama. Adelante. Unidad en la lucha, rechazo a la normalización con el ente israelí y exigencia a la comunidad internacional de una mayor condena, centraron las posturas de intelectuales, comunicadores populares, académicos y periodistas a favor de la libertad de Palestina. Con el pueblo palestino se ha cometido uno de los crímenes más horrendos de la especie humana. El hecho de un colonialismo brutal que no solo explotó el territorio y sus habitantes, sino que se queda con el territorio y expulsa a sus habitantes. Una forma de colonialismo absolutamente inmisericordia. En la causa palestina se ve y se refleja los deseos de libertad de todos los pueblos del mundo, puesto que lo que se ha cometido con el pueblo palestino es inaceptable, absolutamente, e incompatible en absoluto para cualquier persona que tenga claro los conceptos de humanidad, de decencia y de solidaridad. En este contexto, los presentes destacaron la necesidad de fortalecer la resistencia para defender la soberanía de los palestinos y hacer frente al proyecto sionista estadounidense en la región y el mundo. Palestina encarna la resistencia de todos los pueblos del Medio Oriente, pero también en esa lucha permanente por su territorio, por su cultura, por su historia. Vemos reflejadas nuestras luchas también, la lucha de nuestra América, una América que también se ha sostenido desde hace más de 500 años en la lucha por sus territorios, por su cultura y también enfrenta genocidios. Más sin embargo, la causa palestina resume también mucho dolor y en ese dolor encontramos también mucho de dignidad. Otras valoraciones reconocieron el sacrificio y la voluntad de los combatientes palestinos y del llamado eje de la resistencia para contrarrestar las ambiciones de Tel Aviv y Washington, además de la negativa de los pueblos a la normalización con el ente ocupante. El pueblo latinoamericano, el pueblo islámico, el pueblo árabe, es un pueblo que tiene como tradición la resistencia, porque justamente hay un imperio, el imperio norteamericano, con el sionismo a la cabeza en esta región, que impone a sangre y fuego una lógica de guerra, una lógica de exterminio de los pueblos nativos. Personalidades de los 5 continentes están representados en este evento de apoyo a la alternativa global de la resistencia. Palestina, la lucha contra el ente israelí y hacer frente al imperialismo de Estados Unidos son ejes temáticos de este evento que reúne a personalidades, luchadores de izquierda, progresistas, nacionalistas y activistas y comunicadores a favor de la resistencia y de la soberanía de los pueblos. Desde acá, a la resistencia. Desde Líbano, Leslie Alonso y yo, Denis Mazo Águila, Telesur. Muy bien, queríamos mencionar que la canción que escuchamos, que le daba el apoyo a esta nota sobre Palestina, es de un grupo que se llama DAM, D-A-M, Free Palestine Born Here, que encontramos investigando. Les recomendamos un pequeño documental que se llama Entre la identidad y la protesta en el canal Esencia en YouTube. Es cortito, es interesante y habla justamente de toda la movida joven que hay de música palestina, que se sale un poco de que por ahí lo que uno tiene como incorporado de lo que es la música en Palestina, así que queríamos hacer esa pequeña mención. Seguimos, Fede.
En el marco del Congreso del Pueblo, continuamos profundizando con las organizaciones sociales que presentaron documentos de cara a la discusión programática. Estamos en línea con Lilian Abrazinska, dirigente de la organización Mujer y Salud Uruguay, que integra la Intersocial y que presentó, al igual que otras organizaciones sociales, un documento de cara al Congreso del Pueblo, en lo que se conoce como documentos consolidados. Bienvenida, Lilian, y gracias por atendernos. Al contrario, gracias a vos, un gusto. Bien. Lilian, MISU presentó un documento de cara a la discusión del Congreso del Pueblo que inicia explicitando las diversas violencias a las que están sometidas las mujeres y solicitan que sea un eje transversal de toda la discusión del Congreso. ¿Por qué entienden que debe ser un eje transversal? Bueno, entendemos que todo el Congreso debería ser un momento de intersección, ¿no? De realmente poner las distintas plataformas, reivindicaciones y planteos de los distintos movimientos sociales sobre distintas áreas y en distintos temas y luchas en diálogo, justamente tratando de apostar a la oportunidad de pensar un país donde los derechos humanos, una sociedad basada en derechos humanos y donde las distintas formas de desigualdad sean atendidas en su complejidad, ¿no? Porque no son verticales. La discriminación o la desigualdad étnico-racial también impacta de manera diferente sobre hombres, mujeres y disidencias, sobre niños y adolescentes y personas adultas. O sea, la pobreza, la falta de libertad, la falta de justicia tienen caras diferentes de acuerdo a justamente las desigualdades que han sido estructurantes en nuestra sociedad. Entonces, por lo tanto, nos parece no solo la violencia de género, la desigualdad por razones de género, es una desigualdad de las estructurantes, de las estructurales en la sociedad. Y entonces, por lo tanto, no podemos pensar en desarrollo productivo sin, por ejemplo, atender qué vamos a hacer con la carga del trabajo no remunerado, que hoy es el 50% de la carga que necesita una sociedad para funcionar, junto con el trabajo remunerado. Bien. Y eso está medido. ¿Cómo vamos a hacer con la división sexual del trabajo, que segrega de manera distinta, ¿no?, el mercado de trabajo y que además genera otras recargas, ¿no?, como la doble y triple jornada de trabajo para las mujeres, donde las tareas de cuidado tienen una segregación y una distribución desigual. Bien. Participación, ¿cómo hablar de participación y de ejercicio de ciudadanía cuando vos seguís teniendo hoy leyes y normativas que tutelan las decisiones de las mujeres, que niegan los derechos de niños, niñas y adolescentes, que, entonces, o sea, no se puede ya más pensar una sociedad en términos verticales, ¿no?, con abordajes verticales. Bueno, y parte de esta situación también nos parece que es de las cruciales. No queremos un tercer Congreso del Pueblo donde tenga una parte que sean las mujeres. Bien, bien. No, ya superamos esa parte. Estamos en el siglo XXI y por lo tanto, si vamos a abordar las distintas formas de las desigualdades y de las injusticias y cómo superarlas, tenemos que empezar a pensar en términos interseccionales, ¿no? En intervinculación de los asuntos. En ese mismo... Perdón, solo para decirte, además porque MISU tampoco cree que la lucha feminista es solo una lucha para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Ahí va. Sino que realmente para cambiar las reglas de juego de las formas de poder desigual y también atacar las masculinidades tóxicas, esa forma, ¿no?, de socializarse como varones en un sistema patriarcal que también genera desigualdades, genera padecimientos y genera relaciones de desigualdad que tenemos que abordar en conjunto. Sí, justamente en ese sentido ustedes mencionan una serie de principios éticos, ¿no?, que tienen una conceptualización interesante para repensar una forma distinta de vivir en sociedad, ¿no?, tanto la ciudadanía, el empoderamiento, la participación. ¿Podés hacer un breve repasito de esos principios?
Y no, lo que nosotros hicimos fue además elaborar este documento en base a plataformas que han surgido del propio movimiento. Muchos de estos conceptos están tomados de la Agenda de las Mujeres, que fue la plataforma reivindicativa que se elaboró desde la Comisión Nacional de Seguimiento a Mujeres por Democracia y Ciudadanía en el 2009. La volvimos a tomar porque esa es una plataforma acordada por más de 70 organizaciones de todo el país. Bien. ¿No? Entonces este es un aporte que no es solo un aporte de MISU, sino que es justamente revisar, levantar, recuperar nuestras propias plataformas reivindicativas elaboradas desde el propio movimiento feminista y de mujeres más consensuadas. Bien. Digamos, por eso apelamos justamente a estos principios éticos, porque estos principios éticos están tomados justamente en esa plataforma donde elaboramos qué sociedad queremos y qué tipo de igualdad de género queremos. Bueno, ¿no? justamente ahí en el apartado de sociedad que queremos, sugieren algunos cambios en los nombres de las temáticas a tratar por el Congreso. Por ejemplo, en el tema de políticas sociales, ustedes plantean sistema de bienestar y políticas sociales. ¿Qué idea fuerza hay detrás de estas sugerencias de cambio de nombres? Bueno, porque justamente para nosotras en el Congreso lo que tenemos que pensar son la sociedad en grande, ¿no? Claro. Después podremos ver hasta dónde llegamos en términos de reivindicaciones más concretas, ¿no? Pero como movimientos sociales nosotros siempre, por lo menos desde el movimiento feminista, siempre lo que hemos planteado es no solo qué es lo posible, sino que es realmente lo deseable. Sí creemos que tiene que haber un estado de bienestar que sea el que garantiza las condiciones para el ejercicio del derecho. No queremos solo un Estado que administre, ¿no? Administre bienes y administre condiciones para que el mercado organice. No, porque justamente estas concepciones de sociedad son las que después generan las desigualdades. ¿No? Nosotros partimos de la base de que cada persona es un sujeto de derecho. Los derechos son inherentes a las personas, no se otorgan ni se quitan. Los derechos se respetan o se vulneran. Y para que los derechos sean realmente ejercidos por todo el mundo sin discriminaciones, lo que tienen que ver es igualdad de acceso al bienestar. ¿No? O sea, todo lo que tiene que ver con derechos justamente tiene que ser eso. No puedes pelear solo por libertad si además no hay trabajo, no hay seguridad, no hay vivienda, no hay salud, no hay educación, ¿no? Y por lo tanto, y eso conforma un sistema de bienestar. Por eso para nosotros es fundamental pensar las políticas públicas en función de la sociedad que querés alcanzar. No simplemente en cómo reparar desigualdades, ¿no? Sino cómo construir ese estado, esa sociedad que querés. Para ir terminando en esta primera intercambio, ¿no? Con MISU en particular con respecto al Congreso del Pueblo, ustedes en este sentido que vos estás planteando sugieren niveles a la hora de tener en cuenta la discusión de cada tema y entre otros niveles plantean políticas y recursos que se requieren para garantizar ejercicios de derecho, mecanismos y condiciones de participación y diálogo Estado-ciudadanía, ¿no? Como, bueno, cómo más allá de lo que deseamos, que vos estás planteando, la sociedad que queremos, en concreto, ¿qué herramientas ponemos a disposición para eso, no? Exactamente, porque además tenemos que basarnos en la experiencia de todos estos años, ¿no? Quienes peleamos por cambiar las leyes, ¿no? Para que las leyes reflejen una sociedad más igualitaria, después te encontrás que si esa ley no es implementable, no tiene voluntad política, no tiene presupuesto, no tiene recursos, no tiene mecanismos de medición, de valoración, de evaluación y de participación, en realidad te quedás solo con un marco normativo que muchas veces es vacío, ¿no? O sea, es absolutamente insuficiente. Entonces para nosotros va a ser complejo, ¿no? Porque estamos hablando de un proceso que se está llevando en el mismo momento donde al mismo tiempo estamos tratando de defender lo conquistado, ¿no? Ante los retrocesos que se están generando por la política que está llevando adelante esta administración de gobierno. Entonces es complejo porque al mismo tiempo que estás peleando para evitar retrocesos o para generar solidaridad ante las ausencias del Estado, por ejemplo, en el tema del hambre, en el tema de la pobreza, en el tema de las desigualdades, al mismo tiempo tenés que darte tiempo para sentarte a pensar un poco, ¿no? Sí. Es interesante el proceso, pero va a ser complejo y complicado, pero bueno, la idea es aportar y es
y esa es la intención. Ahora se va a estar trabajando en comisiones, hay dificultades para que las comisiones participe la gente, tenga claro cómo vamos a avanzar, pero bueno, eso es un poco la intención, va a ser parte del complejo, pero es un momento muy interesante porque yo creo que sí, Uruguay, uno de sus grandes potenciales y una grande de sus fuerzas es una ciudadanía con movimientos sociales de larga data, que defienden intereses de grandes mayorías y que realmente se organizan para cambiar la sociedad. Entonces me parece que es un momento muy oportuno y que el tercer congreso es muy necesario como para el campo popular poder reorganizarnos y repensar cómo vamos a construir ese país que queremos. Muy bien, te agradecemos mucho, Liliana Brasisca, dirigente de MISU, por este ratito y seguramente vamos a seguir conversando más adelante. Con el mayor de los gustos, un abrazo grande. Abrazo. Sindicales. La filial de Minas, en La Valleja, del sindicato de ANCAP, ocupó este miércoles pasado de madrugada la planta cementera de la empresa estatal en el contexto del conflicto que viene llevando adelante FANCAP en defensa de la empresa pública y los cientos de puestos de trabajo. Para ahondar en este tema tenemos en línea a Héctor Gobi, presidente de FANCAP Minas. Bienvenido al Popular en Radio. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? Habla Paola Beltrán acá, estamos con... Y aquí Victoria Alfaro. Bueno, tenemos unos minutitos para conversar y profundizar un poquito en lo que tiene que ver con el conflicto que viene llevando adelante los compañeros y compañeras de FANCAP. Sabemos que esta ocupación que ustedes hicieron en Minas es histórica, pero que viene enrabada también, por ejemplo, con la que se realizó en Paysandú. ¿Qué es lo que están reclamando y qué es lo que están defendiendo los trabajadores y trabajadoras? Bueno, sí, las ocupaciones que se han venido dando son ocupaciones que se marcan en una lucha que tiene FANCAP en defensa de la industria cementera estatal y pública, en defensa de los casi 600 puestos de trabajo directos que tenemos hoy en fábrica y en defensa de la soberanía nacional de todas y todos, ¿no? Bien. Esto de las... ¿Me estás escuchando bien, entrega... Héctor? Ahí va. Te escucho. Porque como que se corta y se va un poquito la llamada. Continúa nomás. Bueno, te decía que se enmarca estas ocupaciones que se han venido dando en una lucha que toda la federación ha llevado adelante en defensa de los casi 600 puestos de trabajo que tenemos hoy en fábrica y en defensa de la soberanía nacional de todas y todos los uruguayos. Cuando el pliego licitatorio que salió el 18 de mayo a la calle, entrega casi en un 90%, hasta un 90%, toda la industria cementera. Cuando ustedes hablan de soberanía, una de las cuestiones que estaba en juego y que marcaban desde FANCAP en otras entrevistas y en otras instancias que hemos conversado, tenía que ver también con el tema de la materia prima, la piedra caliza. ¿Esto es así? Uh-huh. Claro, sí, nosotros cuando hablamos de soberanía nos referimos a la explotación de piedra caliza que hoy está en manos del Estado y que el pliego licitatorio no es claro al hablar de eso, ¿no? No se sabe en manos de quién quedará. Nosotros, la explotación de la piedra caliza, que es la materia prima fundamental para la elaboración del cemento Portland, hoy está en riesgo, ¿no? Y eso es una riqueza que tenemos tanto en Minas, en Paysandú, pero en todo el país, de que es de todos. Bien. Héctor, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno ante sus reclamos? Digo, recientemente pasó en Paysandú que el presidente se enojó con los trabajadores de ANCAP porque parece que lo llamaron mentiroso, pero el presidente tampoco los ha recibido ni antes, ni ahora, ni después, parece. No hemos tenido respuesta a esa reunión que prometió hacer con nosotros el presidente. El diálogo que hoy tenemos con el directorio de ANCAP es nulo en materia de cemento Portland, de la industria cementera. Y bueno, es la realidad, ¿no? Hoy el directorio no se sienta a hablar con los trabajadores, no escucha nuestros reclamos, no escucha nuestras reivindicaciones y el gobierno tampoco.
Una de las excusas que está planteando el gobierno para ir hacia esta asociación con privados es que está siendo deficitaria la cuestión del cemento y el trabajo del Portland. ¿Esto es así? Y en el caso de que sea así, ¿cuáles son las causas? Bueno, sí, la industria cementera de ANCAP hoy da pérdida, pero da pérdida por una serie de malas gestiones que se vienen realizando hace muchísimos años atrás, ¿no? Nosotros siempre hemos reclamado que se hagan buenas inversiones y ahora hay que incrementarlas, tanto en minas como en Paysandú. En Paysandú el tan hablado horno 3 que ahora pasaría a un remate, ¿no? Ese horno está pronto, por una auditoría que hizo ANCAP, estaría en condiciones de ser instalado y de triplicar la producción y con esto bajar notoriamente los costos de producción y los costos de cemento del cliente. Pero bueno, ya te digo, son malas gestiones que se han venido repitiendo con el correr de los años, no es de este gobierno, viene de gobiernos anteriores también, eso hay que decirlo, y que siempre la Federación ANCAP ha reclamado que las inversiones se hagan. Hoy nosotros, por ejemplo, en minas, tenemos una planta que convive con la tecnología nueva del horno con una tecnología vieja, que es la parte de la molienda, que es lo que nos da la ganancia, digamos, la producción de cemento. Y bueno, y no se ha invertido como se tiene que invertir en la parte de la molienda, y estas son las consecuencias que tenemos hoy en día, ¿no? Héctor, hay un tema ahí con el horno de Paysandú que hablabas recién. Ese horno no se puso tampoco en la licitación, como que se va a rematar de aparte y probablemente con un precio mucho menor, ¿no? Ahí hay algunos intereses mezclados en el tema. Sí, nosotros creemos que sin duda hay intereses creados, ¿no? El horno, ya te digo, hay una auditoría de ANCAP que la hizo el directorio, que dice que el horno está en perfectas condiciones para ser instalado. Y bueno, es una voluntad política de no instalarlo y de pasar a un remate por un precio capaz que mucho menor de lo que realmente costó y de lo que cuesta instalarlo. No son los 100 millones de dólares que quieren hacer creer a la ciudadanía que vale la instalación de ese horno, cuando en una planta la competencia se instaló en 33, con una planta nueva, comprando hornos, comprando molienda, comprando los yacimientos de piedra caliza por 133 millones de dólares. Entonces, nos parece que incluso hemos hablado con directores que estaban en contra de esta asociación, ¿no? De que el horno no cuesta, la instalación de ese horno, de esa línea, porque no es solamente el horno, es toda una línea de producción que está pronta para instalar, no cuesta lo que el gobierno quiere hacer creerle a la ciudadanía. Héctor, vos hablabas de 600 puestos de trabajo. Una de las cuestiones que ha ocurrido sistemáticamente pasó con el puerto, ¿no? Esto de asegurar que los puestos de trabajo no se van a perder, y ya vimos que eso no fue así, que efectivamente se han perdido puestos de trabajo. Pasó con el tema de la licitación de lo que tiene que ver con el gas, que también se decía que no iba a haber pérdidas de puestos de trabajo, y estamos viendo que hay despidos y precarización laboral, y en este caso nuevamente el gobierno plantea que no van a haber pérdidas de puestos de trabajo. Tal vez algo de eso tenía que ver con esto de llamarlo mentiroso en Paysandú de los trabajadores y trabajadoras organizados. No hay garantías de que efectivamente no se pierdan puestos de trabajo, y en caso de que eso ocurra, ¿cuál es el impacto? Por ejemplo, el Minas, que es una planta histórica y que es muy importante para el lugar, para la localidad, ¿cuál es el impacto social de esta andanada privatizadora que está teniendo el gobierno en este caso con la planta de ahí de Portland? Bueno, en relación a los puestos de trabajo, sí, hoy creemos que corren riesgo los puestos de trabajo. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 sindicatos que convivimos en las fábricas, ¿no? Tenemos nosotros Federación ANCAP y los compañeros terciarizados nucleados en el Zunca. Entonces, el eslabón más débil nos parece a nosotros que son los compañeros del Zunca, y el impacto para Minas sería brutal, ¿no? También hay que hablar del desarraigo que podría llegar a tener de nosotros, compañeros afiliados a FANCAP,
hacia Montevideo, hacia dependencias que hoy ANCAP tiene acá, porque en La Valleja no tiene otra dependencia de ANCAP, y el impacto sería brutal. 150 familias que se separen o que se vean desarraigadas de su lugar, donde mandan a sus hijos a la escuela, donde vuelcan sus ingresos en la ciudad, en los comercios, en los grandes y pequeños comercios, los servicios, todo se va a ver afectado, los alquileres. Para el departamento va a ser un impacto brutal y bueno, tampoco hemos tenido recepción, digamos, del intendente en materia de eso, ¿no? El intendente no nos recibe. En la junta departamental tratamos de que los ediles por lo menos trataran el tema y en esa sesión poco más que se nos echó de la junta y bueno, esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Muy bien, te agradecemos muchísimo, Héctor Gobi, presidente de FANCAP Minas, por estos minutos para conocer un poquito más cómo está el conflicto. Enviamos desde aquí, desde los micrófonos de la Fénix, del Popular en Radio, toda la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras y estamos a disposición por cualquier otra información que quieran brindar a la población. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio y estamos a las órdenes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gente, estamos terminando... Aquí redondeando estamos terminando este programa del Popular en Radio, que esperemos que haya sido del agrado de todas y todas ustedes. Como verán, estamos trabajando, tenemos sustancia, cositas trabajadas de antes, y en poco tiempo también tendremos una vía de comunicación también para que nos puedan hacer llegar sus Eso es muy importante. Bueno, nos vamos despidiendo entonces, bueno, Victoria. Nos vemos el viernes que viene con otra edición del Popular en Radio. Porque nadie te lo cuenta como nosotras. Salud, gente.